Decíamos que a la sensibilidad, que es un tipo de conocimiento, sigue un tipo de reacción, que son las pasiones, los afectos. Yo conozco, yo tiendo. Eso le pasa a los animales. Yo percibo un olor, tengo hambre, me apetece, tengo deseo, se me suscita el deseo. Eso es en el ámbito de la sensibilidad, afectividad, digamos, de la psicología animal que nosotros compartimos. Yo puedo oler el pan y despertarme el hambre, el deseo de comer. Aunque inmediatamente pasará, me daré cuenta con la inteligencia y analizaré eso, ¿no? Y lo pensaré en otro estrato. Bien, exactamente es lo que nos interesa. La inteligencia, que es también un conocimiento, está unida también a otro nivel a una inclinación, que es lo propio de la voluntad. La voluntad. La voluntad es un universo, además interesa entenderlo bien, porque ahí se juegan, la inteligencia también evidentemente, se juegan aspectos importantísimos de la persona. Llamamos voluntad a la capacidad de tender racionalmente, o la capacidad racional de tender. Decimos, las pasiones o la afectividad animal que compartimos es una especie de inclinación espontánea que sentimos como un impulso que nos llega por dentro. Pero aquí es una tendencia dentro de la inteligencia. Y se pueden distinguir dos ámbitos. En primer lugar, nosotros ya tenemos una especie de inclinaciones de fábrica, inclinaciones naturales, espontáneas, que luego se van enriqueciendo y se van desarrollando. O sea, las cosas conocidas no me son indiferentes. Yo tengo unos amores, unas inclinaciones ya dentro. Por ejemplo, toda persona tiene un deseo, por vago que sea, de la felicidad, un deseo de realización, un deseo de ser amado. Quizá necesita un poquito de experiencia de lo bueno que es esto, pero vamos, es casi espontáneo. Y lo tenemos, diríamos, son inclinaciones que ya están allí, están presentes. Y en cuanto algo se pone en juego, si yo en algo percibo que ahí me juego la felicidad, tiendo a eso. Si en algo percibo que no voy a ser querido, o al revés, que me van a querer, es una cosa que yo deseo, es inevitable. El bien es deseable. Eso es cómo es nuestra voluntad. ¿Cuál es la naturaleza de la voluntad? Por eso, con un lenguaje clásico, se llamaba este aspecto de la voluntad voluntas ut natura. La voluntad como naturaleza, o nosotros llamamos la naturaleza de la voluntad. La naturaleza de la voluntad es que ella tiende a algunas cosas. Tiende espontáneamente, es muy importante la palabra. Uno puede decir, ¿tiende libremente? No, es espontáneamente. O sea, una persona, por ejemplo, que haya descubierto lo bonita que es la música, por supuesto que tiene una inclinación a la música. Es decir, es una inclinación voluntaria. Es voluntaria en el sentido de que forma parte de mis inclinaciones naturales y inteligentes, de manera que está en la voluntad. Y es espontánea. Ante cualquier cosa de la música, yo tenderé a eso. Ahora, ¿es libre? No, no es libre. No es libre, es espontánea. Es voluntaria en algún sentido, porque forma parte de la voluntad, que sea mejor decirlo así, pero es espontánea. Espontánea. En cambio, esa es voluntas sunt natura. En cambio, atención, hay otra inclinación de la voluntad, es decir, nosotros nos inclinamos inteligentemente por algo, en ese sentido es una inclinación de la voluntad. ¿Y cómo sucede eso? Nos inclinamos pensando, que es el acto deliberado. Yo delibero, yo pienso y digo, no, quiero esto. ¿Y por qué quiero esto? Porque voy a hacer esto. Es decir, yo he pensado y me he inclinado. Ese amor que yo tengo por la música es una inclinación que ya está. Pero sin embargo, hoy puedo pensar, sí, me gusta mucho la música, ¿qué voy a hacer esta tarde? Y yo delibero. Y ahí, en esa deliberación, que es un ejercicio de la inteligencia, donde yo voy pensando cómo voy a hacer las cosas, aparece el acto libre. A lo primero, que es la tendencia general, los amores que yo tengo, y sobre todo aquellos amores primeros, a la felicidad, etcétera, se le llama voluntas ut natura, la naturaleza de la voluntad, que tiende al bien, reconocido. Y en cambio esta es la inclinación que yo mismo organizo, que yo provoco. Cuando yo digo, no, esta tarde voy a hacer esto, es mi decisión. Que esto es el acto libre. Y se le llama, en sentido clásico, la voluntad
como razón, la voluntas ut ratio, porque es una mezcla de afecto o de inclinación y de inteligencia. Se puede describir, lo decía San Santo Tomás, como una inteligencia que tiende inteligentemente a algo, o como una voluntad inteligente, porque es un querer inteligente, es un querer que está metida a la razón, porque ha pensado cómo va a hacer y qué es lo que quiere y por qué quiere lo que quiere, y se ha dado cuenta que lo quiere ¿por qué lo quiero organizar así esta tarde? Porque quiero oír música esta tarde. Entonces he organizado así, he tomado estas decisiones porque quiero oír música y sé, y está una razón metida ahí. Esto es lo propio de la voluntad. Es decir, tenemos unas inclinaciones que se van como anidando en nosotros inteligentemente porque hemos descubierto el bien en algo. Es decir, qué bonita es la música, qué maravilla, ya se ha anidado en mi alma esto, vamos a decirlo así. Ya forma parte de mi voluntad permanente, voluntas sunt natura. Yo ya tengo una inclinación a la música, y lo mismo hay personas que amamos muchas, de tal manera que en una persona se forma como un espectro interior, ¿verdad? De todas las inclinaciones que tenemos, un espectro riquísimo. Por debajo de ese espectro, que es el de la voluntad, por supuesto está el espectro, vamos a decir, instintivo, y el espectro de espontáneo, de la sensibilidad, de la afectividad que compartimos con los animales. También tenemos hambre, también tenemos inclinación por el miedo o por tantas cosas, ¿no?, que compartimos, por el sexo, por ejemplo, con tantas cosas que compartimos con los animales, ¿no? Son inclinaciones que tenemos, espontáneas también, por ejemplo, el instinto de supervivencia animal que tenemos dentro, ¿no?, que a veces se manifiesta en situaciones de mucho peligro, podemos perder la cabeza, ¿no? Bien, todo esto lo tenemos anidado. Y encima, todos esos amores adquiridos, afectos, todo esto forma parte de nuestra personalidad. Muy interesante. Y diríamos es la parte más definitiva de la personalidad. A veces un poco oscura, porque nosotros no sabemos, sí que sabemos que nos gusta la música, pero no sabemos con qué intensidad ni todas las cosas que tenemos ahí almacenadas. No nos es muy evidente. Lo sabemos en parte porque sabemos más o menos lo que nos gusta, pero cómo es exactamente todo eso no es muy evidente. Y sin embargo, todo eso opera muchísimo en la personalidad, porque son inclinaciones permanentes. De tal manera que cuando una persona está pensando, está deliberando, que es lo propio del acto libre que ya estudiaremos, cuando una persona está deliberando lo que va a hacer, claro, eso como nos afecta, hay reacciones de todo este mundo, vamos a decir, que tenemos por dentro, y puede haber reacciones de pereza, o puede haber reacciones de entusiasmo, o puede haber reacciones concentradas. Me puede apetecer comerme un pastel porque lo veo muy apetitoso y al mismo tiempo recuerdo que no quiero ganar peso y que tengo que cuidarme y que no debo comer. Hay un conflicto porque yo realmente yo no quiero engordar y por tanto eso lo he asumido, forma parte de mí y es un querer que yo tengo. Sí, tengo ese querer, pero también me gusta el pastel. Todos esos conflictos que son propios de la afectividad. Claro, todo este mundo opera. Cuando a veces se piensa en la libertad como una cosa autónoma, será autónoma quizás respecto a otros a veces, pero desde luego no es autónoma respecto a todo este espectro que tenemos por debajo, que es importantísimo. Todo esto se mueve. De tal manera que en la conducta de una persona depende totalmente de los amores que tiene, en gran parte la fuerza de los amores que tiene. La inteligencia en cierta manera curiosamente es débil, porque es capaz de pensar, pero si no hay amores que se muevan es muy difícil ejecutar. Yo puedo decir que para mí es buenísimo esto, pero ¿cómo consigo vencer la pereza? ¿O cómo consigo vencer otra pasión? Por ejemplo, puede ser que yo tenga una afición loca por el alcohol, que no tengo, gracias a Dios, pero si la tuviera podría llegar a la conclusión de que no me viene bien, efectivamente no me viene bien. ¿Y cómo consigo vencerlo? Porque por mucho que me dé cuenta que no me viene bien, estoy seguro, y yo me amo a mí mismo y no quiero hacerme daño, sin embargo, aquello tiene tanta fuerza dentro de mí mismo que no consigo superar esto. De tal manera que, claro, la configuración de los amores, de las fuerzas que se mueven ahí dentro, para mí es muy importante. La libertad en gran parte es tener este mundo ordenado. Y la inteligencia no es suficiente. Una persona necesita grandes amores para moverse. Es también un dato importante en la antropología. Los clásicos decían que si uno quiere liberarse de los amores inferiores, del alcohol por ejemplo, o de otras cosas, o de perder el tiempo, de la pereza, necesita grandes amores, si no, no se mueve. La pura inteligencia, pensando en abstracto, lo que tenemos que hacer, no basta. Necesitamos amores, y los amores se descubren, los amores se desarrollan descubriendo lo que es bueno.
A veces descubrimos las personas que son buenas y amamos muchas personas porque nos damos cuenta que son buenas para nosotros. Quiero mucho a esta persona y a esta otra, son mis amigos, o puede ser mi esposa, mi esposo, mis hijos. La gente se quiere mucho, ¿no? Y se quiere mucho porque lo percibe a otro como un bien. Y eso lo tiene anidado en el alma. Y es una inclinación que le condiciona, le empuja mucho en la vida. De tal manera que una persona, digamos, funciona, pues, sobre todo a base de grandes amores. Una persona que ame muchísimo la música, quizá haga algo grande en la música. Es así. Porque le ayudará a vencer, por ejemplo, sus perezas, le ayudará a dedicar apasionadamente tiempo a esto, le ayudará a suscitar un esfuerzo a lo mejor extraordinario. Bueno, al final realmente el tema de los amores es muy importante. De tal manera que hemos descrito una parte de la voluntad, y hemos visto cómo la voluntad tiene unos amores permanentes, inclinaciones, la voluntad como capacidad racional de tender, tiene unos amores permanentes y tiene unas decisiones. Decimos, ahora voy a tender a esto, que es el acto libre, la decisión, el acto deliberado, la inclinación consciente, la inclinación que yo decido, decíamos con esa frase de Santo Tomás, inteligencia que tiende, o voluntad racional, voluntad que está llena, voluntad de inclinación que está llena de inteligencia. Muy bien, esto es una pequeña descripción del núcleo de lo voluntario. Merece la pena después que desarrollemos el acto libre. Muchas gracias.